Vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículos 7. Y antes de comenzar, cerremos nuestros ojos para orar en esta tarde. Señor, te bendecimos y te honramos, Padre, por tu bondad. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, misericordioso, Padre. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable en este día, Señor, a través de tu palabra. Que seas tú glorificado, que seas tu Hijo exaltado, Señor. Y que seamos nosotros transformados, Padre, conforme a tu imagen y conforme a tu semejanza. Te honramos, te bendecimos y te damos gracias, Padre, porque podemos reunirnos como familia para glorificar tu santo nombre. Alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos en Corintios, 1 Corintios capítulo 12. Le vamos a ver el versículo 4 al 7. La sesión pasada tuvimos una pequeña introducción al tema de los dones. Decíamos que los dones provienen de Dios, los dones son para la iglesia, los dones deben de ser administrados correctamente y que también que los dones pueden ser administrados erróneamente, y cuando son administrados erróneamente, hacen un daño al cuerpo de Cristo. Alguien que tiene el don de la predicación y lo administra mal, va a hacer daño al cuerpo de Cristo. ¿De qué manera? Bueno, como sabemos, la predicación debe de apuntar a Cristo, y un don mal ejecutado, mal administrado, por lo general siempre va a apuntar al hombre o a otra cosa que no sea Dios, ¿sí? Entonces, eso fue lo que vimos en la introducción. Hablábamos también de que los dones son muy importantes. El día de hoy vamos el sermón se titula Los dones espirituales, y como subtítulo vamos a ver fuente y propósito. Vamos a ver cuál es la fuente de los dones y cuál es el propósito también de los dones, ¿sí? Así que si todos tenemos nuestro texto listo, 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 7, vamos a darle lectura. Dice Pablo: ahora bien, hay diversidad ¿de qué? De dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Muy bien, como decíamos en nuestra sesión anterior, los dones son importantes. Una iglesia que no está activada en los dones espirituales es una iglesia que se estanca, es una iglesia que no avanza. ¿Por qué? Porque los dones deben de estar activados. ¿Por qué? Porque los dones son para beneficio de la iglesia, son para edificar a la iglesia, ¿sí? Es por eso que necesitamos maestros, necesitamos predicadores, necesitamos evangelistas, necesitamos gente que ministre, gente que aconseje, gente que sirva, servicial. ¿Por qué? Porque todo esto ayuda a la iglesia a estar activa, a avanzar, a caminar. Una iglesia sin maestro, sin predicador, sin evangelista, sin gente que sea servicial, es una iglesia que se va a estancar. Los miembros de la iglesia no van a crecer, porque también es beneficioso para el crecimiento, y ahora lo vamos a ver el porqué. Y hoy vamos a ver 4 puntos acerca de la fuente y el propósito. Primero, número 1, vamos a hablar sobre los dones. Pablo dice en el versículo 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. La palabra dones, como ya lo mencionamos, en griego es la palabra carisma. ¿Qué significa dones? Significa esencialmente don de gracia o don gratuito. ¿Qué quiere decir esto? Que los dones espirituales son un regalo de Dios, son por gracia, son gratuitos dados por Dios. No es que Kevin hizo algo para recibir tal don, o Kevin es algo para recibir tal don. No, los dones son por gracia del Señor. Eso es lo que significa. Y Pablo, y la Biblia, mejor dicho, utiliza esta palabra carisma en diferentes ocasiones para referirse a diferentes cosas.
Vamos a Romanos 5:15, por favor. Dice Pablo, pero el don, el carisma, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abandonaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 16. Y con el don, con el carisma, no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, el carisma, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Aquí Pablo está usando la palabra carisma para referirse acerca de la salvación. El don de Dios, el carisma de Dios, no vino por Jesucristo y es gratuito. No tienes que creer, que confiar en Dios. ¿Sí? Vamos ahora a Romanos de igual manera, pero ahora el capítulo 11, versículo 29. Porque irrevocables son los dones o el carisma y el llamamiento de Dios. Eso es irrevocable. ¿Sí? Aquí Pablo se está refiriendo a las bendiciones como carismas que Dios ha dado a cada persona. Son irrevocables. Y el llamamiento de Dios es irrevocable. Y así nos podemos ir también. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 6. Estamos viendo el significado de la palabra carisma en diferentes contextos. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Aquí Pablo está hablando de la habilidad o la habilitación divina para el ministerio. El que tenga el don de profecía, que profetice conforme a la fe. El que tenga el don de la predicación, que predique conforme a la palabra. El que tenga el don de la consejería, que aconseje conforme a la palabra del Señor. ¿Sí? Y esto es lo que la Biblia nos está hablando. Los dones espirituales no son talentos. Eso hay que aclararlo. Una cosa es talento, otra cosa es un don espiritual. Un talento, ¿qué puede ser? Un talento puede ser la música. ¿Sí? Yo puedo tener el talento para tocar un instrumento. No significa que tenga el don para ministrar al pueblo del Señor. ¿Se entiende? Por eso es que hay muchas personas que tocan muy bien, pero no ministran. ¿Por qué? Porque uno es un talento, pero el otro es un don. ¿Sí se entiende? Sí, una es una habilidad y otro es un don espiritual. Hay personas que pueden ser carpinteros, cirujanos, ingenieros, arquitectos, trabajadores, muy excelentes trabajadores. Esos son talentos. Son cosas que tanto como creyentes como incrédulos podemos tener. ¿Sí? Hay gente que no cree en Dios y es muy famosa, muy talentosa en la música, en la arquitectura, en los negocios, en la cirugía, en la medicina, y no creen en Dios. ¿Por qué? Porque ellos son talentos. No estamos hablando de talentos, estamos hablando de dones. Y los dones espirituales vienen exclusivamente a los hijos de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, una cosa es tener el talento de la oratoria. Aquellas personas que tienen esta habilidad para hablar en público, hablan bien, se les entiende bien, y todo bien. Ese es un talento. Pero el don de la predicación, el tomar la predicación, hacer una exégesis de la palabra, exponer el evangelio a las personas y que las personas reciban al Espíritu, eso es un don de Dios. Son dos cosas distintas. Y es aquí donde vuelvo y enfatizo a la necesidad, mis hermanos, de que la iglesia tiene sobre el discernimiento. La iglesia necesita tener discernimiento, de no confundir los talentos con los dones. Porque podemos decir nuevamente que Kevin puede tener un talento en la oratoria, pero no un don en la predicación. Y yo me podría parar aquí y hacer una excelente oratoria y hablar muy bonito y hablar bien y bien, pero no estoy en el don. O yo puedo venir de talento de la música y tocar bonito y cantar bonito y ay, que me escuchó, pero no ministro. ¿Por qué? Porque confundimos el talento con el don. Una cosa es el talento, otra cosa es el don. Hay gente que tiene el talento para atraer masas y lo siguen las multitudes. Y va a la derecha y todo va a la derecha, va a la izquierda y todo va a la izquierda. Es un talento, no es un don.
Porque así como hay gente dentro de la iglesia con ese talento, hay gente fuera de la iglesia con ese talento. Y no podemos confundir los talentos con los dones. Los dones espirituales no son naturales, ¿sí? Son divinos, vienen por el Espíritu Santo, vienen a los hijos del Señor. Cada hijo de Dios tiene un don espiritual que es necesario poner en práctica, mis hermanos. Poner en práctica. Nuevamente enfatizo, no estamos hablando de talento. Si tú eres bueno o buena para cocinar, ese es un talento. Si tú eres bueno o buena para la música, ese es un talento. Estamos hablando de los dones. Los dones son sobrenaturales y llegan solamente y siempre a los creyentes, sin excepción. Sin excepción. Todo creyente recibe dones de parte de Dios sin excepción. Los dones espirituales son capacidades especiales otorgados a los creyentes con el fin de equiparlos para ministrar de manera sobrenatural a otros. Los dones, lo repito, son capacidades especiales otorgadas a los creyentes con el fin de equiparlos para ministrar de manera sobrenatural a otros. Te lo pongo en un contexto. Los dones espirituales son para que cuando tú necesites un consejo, vayas con una persona que tenga el don para la consejería. Y entonces tú puedas hablar con esa persona y reflexionar y Dios te habla a través de esa persona. Ese es un don de Dios. Bien, pero también pasa con mis cuates allá. Sí, porque hay personas que son muy sabias. Sí. Pero nuevamente, y repito, un don espiritual te va a apuntar ¿a dónde? A Cristo. Un consejo con cierto nivel de sabiduría no cristiano te puede motivar, te puede animar, y eso es bueno. Te puede activar, y eso es bueno, pero no te va a hacer mirar a Cristo. Esa es la gran diferencia. O no sé si alguna vez has llegado triste y has hablado con alguien, has abrazado a alguien y te has animado. Y esa persona, cuando está haciendo o usando el don de Dios, va a apuntarte a Cristo. Vemos las diferencias. Claro, allá afuera sí va a haber gente que te puede dar un buen consejo, te puede dar sabiduría, hay gente que te puede animar, hay gente que te puede motivar, hay gente que te puede activar, que te muevas, y eso es bueno, pero no te va a apuntar a Cristo. ¿Sí? Y lo que necesitamos, mis hermanos, es voltear a ver a Dios, a Cristo, y esa es la gran diferencia. Así que en consecuencia de todo esto, si los dones no son usados o no son usados correctamente, el cuerpo de Cristo no puede ser la manifestación corporativa de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si no utilizamos los dones correctamente, no puede haber una manifestación corporal correcta, una manifestación del poder de Dios, del poder de Cristo, del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Cuántas personas han tomado discipulado y han dicho que el discipulado me ayudó, me cambió? Muchas personas han dicho eso. ¿Por qué? Porque no es porque es porque el uso de los dones correctamente hace manifestar el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿O cuántos viene nuestro hermano David, toca la alabanza, la adoración, y algunos hermanos lloran y siente bonito? ¿Por qué? ¿Porque David vino? No, es porque un don usado correctamente manifiesta la gloria de Dios. ¿Sí? Es como cuando nuestro hermano muy predica y alguno reacciona, ¿verdad? Vimos el testimonio de nuestro hermano, el papá de nuestro hermano, Armando, ¿verdad? Y yo puse un carro y el Señor me la subió. ¿Por qué? Porque un don utilizado correctamente
va a manifestar. No estoy diciendo que ponles un carro y te van a cara, ¿verdad? Pero Dios obra de esa manera, ¿sí? Pero un don que no es utilizado correctamente no puede haber esa manifestación. Un don que es utilizado incorrectamente no puede haber este crecimiento, no puede haber esta salvación o esta gloria del Señor mostrada en el campo de las personas. Ahora Pablo dice una palabra muy interesante al principio del versículo 4, dice que hay variedad, diversidad de dones. Hay diversidad de dones y la diversidad es esencial para la unidad. Apunta eso en tus notas. La diversidad es esencial para la unidad. El cuerpo de Cristo como hermanos debemos estar unidos, pero la unidad no significa uniformidad. En un equipo de fútbol, para que un equipo sea bueno, debe de tener personas que sepan jugar, obviamente, pero también debe haber unidad, ¿verdad? Hay unidad en el equipo, pero no hay uniformidad en el equipo, ¿sí? Aquellos que saben de fútbol, sabemos que hay un portero, hay defensas, hay centrales, carrileros, delanteros, volantes, ¿verdad? Todas esas diferentes posiciones, todas esas diversidad de posiciones generan un equipo unido. ¿Tú te imaginas un equipo de fútbol que sean todos porteros? ¿O que sean todos delanteros? ¿Que sean todos de la banca? No se puede. ¿Por qué? Porque para que haya unidad debe de haber diversidad. Es por eso, mis hermanos, que todos aquí pensamos diferentes. Todos aquí hablamos diferente. ¿Por qué? Porque para la unidad es esencial la diversidad. La unidad de espíritu y propósito solo se puede mantener por medio de la diversidad del ministerio. Eso es algo hermoso. La unidad de espíritu y propósito solo se puede mantener por medio de la diversidad del ministerio. El delantero tiene un propósito, ¿y cuál es? Meter gol. El defensa tiene un propósito, ¿y cuál es? Evitar el gol, ¿verdad? Así que en esa diversidad permanece la unión porque todos quieren un propósito, ¿y cuál es ese? Ganar. Así que en el cuerpo de Cristo no todos somos delanteros, no todos somos porteros, no todos somos medios, campistas, ni defensas, ni carrileros. Hay diversidad, pero todos tenemos un mismo objetivo. Algunos tienen que meter el gol, otros tienen que defender la cancha, otros tienen que evitar el gol, pero todos vamos a un mismo objetivo. La diversidad es importante para la unidad. Así que Dios distribuye sus dones de muchas maneras. Vuelvo y te hago una pregunta, apúntale en tus notas. ¿Qué dones me ha dado Dios? ¿Qué dones? No estoy diciendo qué dones, de dotes, no. ¿Qué dones Dios me ha dado? ¿Qué dones? Si tú puedes enlistar 1, 2, 3 dones que Dios te ha dado, ahora haces esa pregunta. ¿Están activos mis dones? ¿Estoy sirviendo a la iglesia del Señor con los dones que Dios me ha dado? Dios lo distribuye como Él quiere, de muchas maneras, de maneras diferentes. Hay gran diversidad de dones para los creyentes. ¿Qué dones tengo? Y si ya sé cuáles son mis dones, los estoy poniendo en práctica. Están al servicio de mis hermanos. Vamos a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primera de Pedro 4, 11 dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios da, que Dios da, perdón.
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por lo general, los dones se pueden dividir en dos categorías: los de hablar, los dones que son para hablar, y los dones que son para servir. Esos son por lo general las dos categorías de los dones. Piensa tú en el don de la predicación. Es un don para hablar. El don del evangelismo, ¿verdad? Dios tiene ese don para hablar a la gente y convencer a la gente. Es un don para hablar. El don del maestro, aquel que tiene el don para enseñar y mostrar la palabra de una forma simple, sencilla y eficaz. Es un don ¿para qué? Para hablar. Hay otros dones que son para servir. El de los sugieres, el de los diáconos. ¿Sí? Son dones que se utilizan de las manos, los pies, la fuerza, el servicio, el amor, la bondad, la misericordia. Y todos esos dones son de parte de Dios. Así que pregúntate, ¿el don que Dios me ha dado es para hablar o para servir? ¿El don que Dios me ha dado es para hablar o para servir? Y todos los dones son importantes. Nuevamente, lo quiero enfatizar porque no quiero que aprendamos a valorar cada uno de los dones. Por ejemplo, la semana pasada sopló un viento y voló los toldos. Por eso no se llegaron más, hay uno. Volaron los dos toldos, ¡fum, fum! Ahora se volaron los toldos, uno se rompió. ¿Quién va? Vinieron algunos hermanos serviciales, nuestro hermano Job, sus hijos, nuestro hermano Nacho, Moy, y yo, vinimos, bueno, Moy y yo no estábamos viendo, pero estábamos ahí, el hermano Nacho, el hermano Job, ahí con los solos y alambres y tantas cosas, y Moy fue por unas cosas que no sé cómo se llaman. Ese es un don de servicio. Es un don de servicio. ¿Y cómo le hacemos para que no se vuelva ahí mismo? ¡Pum, pum, pum! Y luego al día siguiente viene el hermano Alejandro, se rompió uno, ahorita lo soldó, pum, pum, y ya está. Ese es el don de servicio. Es importante el don de servicio. Tal vez estos hermanos no están aquí de frente, no están aquí en la música, pero son de vital importancia esos dones. Tal vez hay algunos hermanos y hermanas, ¿verdad?, que se ocupa algo, un evento, un día de pastores. Y estábamos algunos, mi esposa y unos hermanos aquí haciendo la de misero con los pastores. Y estábamos dándoles de desayunar y de repente un pastor dijo, oiga, no tienen limón. Y no hay limón. No me acuerdo quién fue. Yo voy por el limón y se va corriendo. Y regresa con limones. Eso es el don de servicio. Porque habrá alguien que diga, yo no corro por limones. No hay limón para su limón. Coma sin limón. Que tampoco se va a morir el pastor, ¿verdad? No pasa nada. Pero esta no creo que fue, pero esa persona dijo, yo voy, y fue volando, y vino volando. Ese es un don de servicio. Nuevamente, estas personas a lo mejor no predican, a lo mejor no están aquí, a lo mejor tienen el don de predicar y no lo han activado, y hermanos, no te digas. Pero esos dones de misericordia, de servicio, son de vital importancia en Cristo. Vamos al versículo 5, punto número 2. Hablemos del ministerio. Hablemos del ministerio. Corintios 12:5. Primera de Corintios 12:5. Dice Pablo que hay diversidad de dones, pero también hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Así como hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios. Dios da sus dones para que los utilicemos en diversos ministerios.
Algunos creyentes podemos contar con el don básico de la enseñanza. ¿Sí? Yo puedo tener el don de la enseñanza, mi hermana María puede tener el don de la enseñanza, Iván puede tener el don de la enseñanza, pero cada uno tiene un diferente ministerio. ¿Por qué? Porque yo enseño en el discipulado, la hermana María enseña con los niños, Iván enseña con los jóvenes. Es el mismo don, pero diverso ministerio. Y eso es genial, porque no todos tenemos la gracia con los niños. Yo veo a las hermanas de maestras de niños y las actividades que hacen y los dibujos que hacen y todo lo que hacen y es algo de parte de Dios. Igual con los jóvenes, el tener atento a un joven es difícil. Los que han trabajado con jóvenes saben, es difícil que te ponga atención, que le interese lo que estés diciendo, que esté fijándote la vista y esté escuchando lo que estés hablando. Podemos tener el mismo don, pero hay diferentes ministerios. Y ningún ministerio es más grande que otro. Dos hermanos pueden tener el don del evangelismo. Nuevamente, y lo recalco, yo no creo que la evangelización sea ministerio. Yo creo que la evangelización es responsabilidad de todo creyente. Pero indudablemente hay personas que tienen este don para hablar con las personas, con la gente. Imagínate, dos hermanos que tienen el don de evangelismo. A lo mejor uno es muy bueno para hablar en masas. Y tiene voz fuerte y habla. Y cuando habla la gente escucha. A lo mejor el otro hermano tiene el don, pero él uno a uno. Y va uno a uno. Y los dos dones son de Dios y los dos dones son importantes. Porque no toda persona puede hablar en frente de muchas personas y no toda persona es buena para hablar uno a uno. Mismo don, diferente ministerio. A lo mejor dos hermanos tienen el don del servicio, pero uno dice, a mí me gusta hacer el aseo, y el otro dice, a mí me gusta estar en pie recibiendo a la gente y ayudando a la gente. Mismo don, diferente ministerio. Y ningún ministerio es más importante que otro ministerio. Si no tuviéramos ministerio de maestros, evangelizamos mucho y ganamos muchas almas, que está muy bien, y después ir a disciplinar, señor maestro. O al revés, tenemos muchos maestros, pero nadie evangeliza. Pues ¿a quién vamos a discipular si no hay gente nueva? Todos los dones se complementan y son para el crecimiento de la iglesia misma. Podemos tener los sugieres con una actitud hermosa que te reciben con una sonrisa y los hermanos y las personas que llegan se alegran al llegar, pero llegan y las sillas sucias. Y viceversa, podemos tener un lugar muy limpio, pero los sugieres que tenemos en la puerta vienen amargados. Pásale. Una vez en una tienda aquí para un lugar del mundo. Y yo no sé si la persona que atendía la tienda estaba de malo, pero después, ¿qué va a querer? Yo, ya, compré. Oye, una bolsita que me regale. Se la vendo, un pedazo. Venga. Ok. ¿Por qué? Porque para atender a una tienda hay que tener cierto servicio con la gente. ¿Tú te imaginas? La iglesia limpia, porque si quieres, pásale. No, aquí no se siente. Allá enfrente. Póngase alcohol, por favor. No tome que no, póngase alcohol. A ver. ¿Por qué? Porque los dones de Dios son para el crecimiento de la iglesia. Ministerio
La palabra ministerio viene del mismo término griego que significa servir, servicio. La palabra diácono, que significa el que sirve o uno que sirve. Jesús mismo dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. En teoría, mis hermanos, todo don debe de ser para servir. El predicador debe servir a la gente, el ministro debe de servir a la gente, el ujier, el que limpia, todos debemos de servir. Todos los dones son para servir. Apúntenlo en sus notas. Todos los dones son para servir. Todos. Aquí a nadie se le sirve en una cuestión correcta, ¿verdad? Nadie. Uno debe estar dispuesto a servir. Así que es clave entender que los dones espirituales no son dados para la edificación propia. El don de la predicación, el don de la música no es para edificación propia. Mira, hay muchos recursos, muchos maestros que han escrito libros muy bellos y hermosos que nos ayudan al crecimiento. ¿Tú te imaginas si escribieran libros pero nunca salieran? Canto, pero yo más canto en el baño. Yo no canto en la gente, no, me da pena, no. Eso no es correcto. ¿Por qué? Porque los dones son para servir, no para la edificación propia, sino para la edificación del prójimo. Si alguien tiene el don de ser maestro, sería un error decir, pues yo me doy mis clases, nada más. No, deben de estar a disposición de la iglesia. Si tú tienes el don de servir, de ser una persona que le gusta serviciar, es para ponerlo en práctica. Por definición, una persona que ayuda o que sirve, ¿necesita qué? A alguien a quien ayudar, a alguien a quien servir. Así que por definición, mis hermanos, cada ministerio es para servir. Una persona con el don de discernimiento que guarda para sí la comprensión del Espíritu es un mayordomo fiel. No sé si hay alguien que tenga el don de discernimiento. Mi mamá, yo digo que siempre lo tenía porque siempre me casaba. Pero alguien que tenga el don de discernimiento y no exponga la iluminación, la comprensión que el Espíritu le da, es un siervo infiel. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. Si tú has recibido un don de parte de Dios, ministra a los otros como buen administrador. Dios te dio la gracia con los niños, ministra. Dios te dio la gracia con los jóvenes, con los varones, con las mujeres, ministra. Ministralos como un buen administrador de la música, de servir, ministra. Somos mayordomos de los dones de Dios. Los dones de Dios son prestados, le pertenecen a Dios, son para que los usemos mediante su poder en servicio para su gloria. Los dones no son nuestros, son de parte de Dios y son para que los pongamos en servicio. Nuevamente, mis hermanos, ¿qué dones Dios nos ha dado? Y si sabemos qué dones Dios nos ha dado, la pregunta siguiente es: ¿están activos? ¿Los estamos poniendo en práctica?
Nos estamos poniendo al servicio de la iglesia y de nuestros hermanos para la edificación. Punto número 3. Operaciones o funciones. Regresemos a 1 Corintios, capítulo 12, para el versículo 6, por favor. Pablo dice que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. La palabra operaciones en el griego significa literalmente lo que es vigorizado. Eso quiere decir que aquel que otorga los dones o provee los dones espirituales también provee la energía y el poder y la fe para que sean eficaces. Recordemos ese versículo que Dios pone el querer como el hacer. Pablo diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque aquel que da el don también da el poder, la energía, la fe para hacer eficaz. ¿Qué quiere decir? Muchas veces, por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos, nos ha tocado a los predicadores desvelarnos para estudiar, y no por negligencia de que no lo hayamos hecho anteriormente o con tiempo, sino porque es mucho lo que hay que estudiar. ¿Y quién nos da la fuerza? Dios. ¿Y quién nos da la energía? Para Dios. ¿Y quién nos da la fe? Dios. En muchas ocasiones, las maestras de los niños se tienen que desvelar porque trabajan también haciendo las manualidades y el pez de Jonás, y ahora cómo se lo van a enseñar a los niños para que lo entiendan. Y tienen las fuerzas, Dios. Tienen la energía, Dios. Tienen la fe, Dios. Nuestro hermano hoy vino y venía del trabajo. Y tienen las fuerzas, Dios. Tienen la energía, Dios. Tiene la fe. Es Dios mismo el que da la operación. Es Dios mismo quien da las fuerzas. Así que, así como los dones son dados de una forma sobrenatural, también es sobrenatural el poder impartido. Sí, así que los cristianos, sin importar cuánta instrucción o experiencia tengamos y cuán generosa sea nuestra motivación, no podemos ejercer esos dones mediante nuestro propio poder. No se puede. No importa si fuiste a un seminario y tienes mucho conocimiento, no es tu propio poder. Ahora es importante estudiar, pero no es tu propio poder, es el poder de Dios. No importa si tú sabes, y eres bien servicial y quieres estar aquí y allá, no importa, es el poder de Dios, no son tus fuerzas. Por eso es que muchas veces nos fatigamos, nos hartamos. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de Dios. Sería un error pensar que mi predicación, mi enseñanza, mi estudio hace fluir al Espíritu Santo. Y si hago las cosas de esta manera, después es cansado. No, mis hermanos. O sería pensar que si doy este acorde y esta nota y uso este piano, esta guitarra, esta batería, entonces va a fluir No. Es el poder de Dios. Entonces, si voy y evangelizo, hay gente que piensa que tiene que hablar fuerte, hay gente que piensa que tiene que ser amorosa, pero independientemente, los dos deben de entender que es en el poder de Dios. Las operaciones son diversas, el poder varía.
que debemos entender, mis hermanos, que el poder que obra en los creyentes es soberanamente diverso. El Señor puede utilizar un don en infinidad de maneras diferentes, con diversidad de operaciones. Y aún hay que entender, mis hermanos, que si tenemos dos hermanos con el don de la enseñanza, con el don de la predicación, la operación va a ser diferente. Los frutos van a ser diferentes. Sería un error decirles, miren, yo he hecho tantas cosas, ustedes también tienen que hacer tantas cosas. ¿Por qué? Porque la operación es diferente. Los frutos son diferentes. Podríamos tener una clase y decir, mira, para que prediquen bien, tienen que hacerle como yo. Levantar las manos y hacer gestos y que la gente, la operación es diferente. Y así hay hermanos y predicadores que predican muy ofusivos y el espíritu se mueve, así como hay predicadores que predican muy tranquilos y el espíritu se mueve. ¿Por qué? Porque no es el poder de la persona, es el poder de Dios. La operación es diferente. Vamos a Efesios 4, por favor. Dice el libro de Efesios, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Un mismo Dios, un Padre que es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Yo creo que erróneamente, mis hermanos, muchas veces hacemos competencias dentro de la iglesia. No, que yo he traído tantas personas a los pies de Cristo. Yo he traído 10 hermanos y qué bueno que los traigas, qué bueno que los traigas. Pero no compares tu operación por la de otro hermano, porque no son nuestras fuerzas, son las de Dios. Ahora, está mal que no invitemos a nadie, eso sí. Pero si un hermano trae uno, y el otro trae 5, y el otro trae 20, hay que entender que Dios le dio a cada uno conforme a su gracia. Conforme a su gracia. Y ni uno, ni el que trajo uno es menor que el que trajo 20, ni el que trajo 20 es menor que el que trajo 1. Así que, mis hermanos, hay que entender que hay diversidad de dones. Vamos a recapitular un poquito. Hay diversidad de dones. Cada uno tiene dones diferentes. Hay algunos que tienen el don de ser maestro, otros de predicar, otros de servir, otros de hablar con la gente, de ser servicial con la gente. Hay diversidad de ministerios. Maestros pueden ser maestros de discipulado, maestros de niños, maestros de jóvenes. Yo lo he dicho muchas veces. Yo prefiero 1000 veces dar clase de discipulado con gente adulta que estar con los niños. Los niños se me complica decir, ¿cómo le voy a enseñar? Para que me entienda, para que me capte. Al adulto, pues yo le puedo decir, mira, esto significa en griego y esto lo significa en español. A un niño, ¿cómo le voy a decir eso? ¿Por qué? Porque cada uno tiene su ministerio. Y hay diferentes operaciones. No todos tienen el mismo fruto. No todos tienen la misma energía. Todos tienen la misma pasión. Y todo esto proviene de Dios. Y eso nos lleva al versículo 4. Al punto 4, perdón. Que es unidad y propósito. Unidad y propósito. Vamos al versículo 7, por favor, en Corintios 12, versículo 7. Ya dijo Pablo, hay diversidad de dones y diversos ministerios, diversas operaciones, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para provecho.
Aquí nos da Pablo la fuente y el propósito de los dones. La fuente, como hemos podido deducir, es el Espíritu. ¿Y el propósito cuál es? Que sean provechosos. Que sean provechosos. La palabra manifestación conlleva la idea básica de dar a conocer de forma clara y evidente. Eso quiere decir que los dones espirituales sirven para hacer clara la manifestación del Espíritu Santo dentro y fuera de la iglesia. Lo repito. Los dones espirituales sirven para hacer clara, que sea conocida de forma clara y evidente el Espíritu Santo dentro y fuera de la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que la gente pueda entrar a la iglesia y están los hermanos con su chaleco, con su hiloco, y les dicen una sonrisa por aquí, venga, viene. Desde ese momento puede ser clara y evidente el Espíritu Santo. Y tú me dirás, pero ¿cómo eso va a hacer que sea claro y evidente el Espíritu Santo? Porque el fruto del Espíritu es amor. Por eso, y una persona que está allá desde la entradita y te recibe con amor, con gozo, con alegría, te estás haciendo claro y evidente que en tu vida está el Espíritu Santo. Pero si llega el hermano, carga la moto cristiana y estás... no va a ser claro y evidente el Espíritu Santo. Por eso cuando entran a la iglesia, están los sugieres, Dios te bendiga, qué bueno que llegaste, qué bueno que pásale, mira, ¿qué te parece esta silla? Está exclusivamente para ti. Están haciendo clara y evidente la manifestación del Espíritu Santo. Pero si llegan los hermanos y tenemos casa llena y no hay sillas, y nadie saca sillas, ¿cómo va a ser clara la manifestación? ¿Y por qué va a ser clara la manifestación? Porque amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Ser bondadosos en sacarle una sillita al visitante, al hermano. Vemos la realidad de los ejemplos. Y entre los hermanos, los visitantes, y empezamos el servicio de alabanza, de adoración. Y el grupo de alabanza está alegre, cantando, con una sonrisa, no están ahí. Hacemos clara la manifestación. Igual con el predicador, igual con el maestro, igual con el evangelista. Los dones de Dios, mis hermanos, son para hacer clara y evidente al Espíritu Santo. Hacer claro y evidente el Espíritu Santo dentro y fuera de la iglesia, porque el que evangeliza allá afuera. El significado de eso es opuesto, o el significado de hacer claro es lo opuesto, es hacer oculto o privado. Por eso los dones nunca deben de ser ocultos, nunca deben de usarse en privado. Son para que se manifieste en el culto, en la iglesia, allá afuera. No en lo privado, en lo público. También Pablo dice que los dones son para provecho. Y la palabra provecho significa poner juntos, ayudar, beneficioso, ser de mutuo beneficio o provecho. Así que los dones espirituales son para beneficio y ayuda de la iglesia al pueblo de Dios, para que el nombre de Cristo sea exaltado y glorificado. Y aquí va algo muy importante. El ejecutar o el ejercicio de nuestros dones espirituales no solamente ministra a la iglesia,
sino que también motivan o ayudan a otros a utilizar y mejorar sus dones. ¿Qué quiere decir? Voy a decir varios ejemplos. Un predicador que predica fielmente la palabra y hace su exégesis, o sea, utiliza una hermenéutica cristocéntrica, cristotécnica, y utiliza las herramientas para entregar un buen sermón. El pueblo, la iglesia lo va a ver, lo va a notar. Y la iglesia va a decir, yo quiero. Yo quiero estudiar, yo quiero aprender. Oiga, y un libro que me puede recomendar. ¿Por qué? Porque un don bien ejecutado no solamente ministra al pueblo, sino que motiva al pueblo. Y un músico que ensaya y practica, y a lo mejor no estudió, pero conoce de música, ha aprendido de música. Eso motiva a otros a decir, hermano, yo quisiera tocar. Yo quisiera estar en el grupo de alabanza. Yo quisiera cantar. Y a veces hemos dicho a los hermanos, regalamos. Si pasamos, pasamos. Si no pasamos, no pasamos. Pero motiva a la gente. Yo veo a mi esposa con las maestras, ¿verdad? Mi esposa hizo un timeline, se dice en inglés, una línea del tiempo de la Biblia, y estuvo toda la noche cortando, dibujando y pintando y esto, de acá y acá. Y lo veo reflejado en las maestras. ¿Por qué? Porque se motiva. La maestra María que puso aquí, el mejor regalo es Jesús. Ya no sé el papelito que estaba, pero se veía bien bonito. ¿Por qué? Porque eso motiva. Los dones no solamente ministran, sino que también motivan. Y tenemos maestros, y los maestros estudian y se preparan, y ahora dice uno, yo quisiera enseñar también. Yo quisiera ser maestro. Yo quisiera ser mujer. Oiga, veo cómo recibe la gente, está sobre. Yo quisiera ser mujer. ¿Cómo me enseña a ser mujer? Me enseña a evangelizar. Yo veo que está ahí con los papelitos y con la gente y hablando con todas las personas. Yo quisiera, ¿me puede enseñar? Oiga, hermano, ¿me puedo ir a su grupo para venir a servir a la iglesia, a hacer el aseo? Siempre que llego con alguien en pico, cuando a las sucede, yo quisiera aprender cómo hacer el aseo para. ¿Por qué? Porque motiva. Oiga, hermana, ¿qué tipo hacen los talentos? Hacen el representante. ¿Por qué? Motiva. ¿Tú te imaginas un predicador que no se prepara, que no estudia, que no hace exégesis, que no utiliza las herramientas de la hermenéutica, que no lee? ¿Cómo va a motivar? Un consejero que no lee la Biblia, ¿cómo va a motivar? Un hermano que sirve pero sigue enojado, ¿cómo va a motivar? Los dones del Espíritu, cuando se ejecutan correctamente, no solamente ministran y edifican, sino que también motivan a la gente. Motivan a la gente. Cuando los dones son utilizados en la iglesia, entonces más dones empiezan a fluir. Más dones empiezan a fluir. Cuando hay un maestro en la iglesia, más maestros se levantan. Cuando hay un predicador, más predicadores. Cuando hay una persona servicial, más personas serviciales. Cuando hay un ministro, más ministros. Cuando hay un profeta, más profetas. ¿Por qué? Porque eso es, y para eso son los dones. Como dice Efesios, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones, lo repito, son para perfeccionar
a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para esos son los dones. La iglesia es toda la gente. Todos nosotros somos la iglesia. Y para ir concluyendo, te quiero dar 4 bendiciones que recibimos cuando la iglesia ministra con sus dones como debería hacerlo correctamente. Hay 4, por lo menos 4, puede haber más, pero por lo menos 4 bendiciones. Número 1. Los creyentes mismos recibirán gran bendición, tanto por ejecutar sus dones propios, como por animar a otros que ejecuten los suyos para su beneficio. Es muy importante. Es una bendición. Cuando nosotros ejecutamos nuestros dones, la iglesia es ministrada, es edificada. Y no solamente eso, sino que también motivamos a otras personas a activar sus dones. Mira, la iglesia del Señor nunca, los planes de Dios nunca, la Biblia lo podemos leer, nunca, es para que sea solamente una persona que la dirija. Nunca. El ministerio no es para ciertas personas profesionales que estudiaron y tienen licenciaturas y maestrías y doctorados. No, el ministerio es para todos. La iglesia lo conforman todos los creyentes. Y es por eso, mis hermanos, que he repetido muchas veces a los de discipulado, cada año cuando me toca el discipulado, y les digo siempre, de aquí salen maestros, de aquí salen predicadores, evangelistas. ¿Por qué? Porque yo no quiero estar aquí siempre. No porque no me guste, sino porque no es el plan de Dios de que Kevin esté predicando y esté evangelizando y esté cantando y recoja la ofrenda y abra la iglesia y cierre la iglesia y apaga las luces y prenda el fuego. No, todos, qué bello sería que uno cante, que otro predique, que otro enseñe, que uno abra, que otro cierre, que uno prenda y otro apague. ¿Por qué? Porque la iglesia no son unos cuantos. Es de toda la congregación. El ministerio, mis hermanos, y esto lo digo con todo el amor del mundo, el ministerio no es exclusivo de la familia pastoral. El ministerio es todo el cuerpo de Cristo. Todos. Aquellas personas que han dicho, yo quisiera ser maestro, les damos. Yo quisiera estar en el grupo de la banda, les damos. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de los dones. Ese es el propósito de los dones. Número 2, otra bendición. Cuando todos hacen su parte del ministerio, la iglesia forma un testimonio dinámico, con un poder y eficacia que no puede tener de otra manera. Cuando todos hacen su parte del ministerio, la iglesia forma un testimonio dinámico con un poder y eficacia que no puede tener de otra manera. Cuando todos estamos operando, trabajando en el trabajo del Señor, en el ministerio del Señor, tenemos un testimonio dinámico, un testimonio con poder, que no se puede tener cuando es solamente una persona. Mis hermanos, es muy importante que como cuerpo de Cristo todos metamos mano en el barro. ¿Por qué? Porque de esa manera tenemos un testimonio dinámico. Alguna gente y algunas personas podrán decir, cuando me recibieron, venía preocupado, venía con angustia, venía triste, pero cuando me recibieron, no sé qué pasó. Cuando escuché la canción, cuando escuché la predicación,
Mira, hermano, tantas veces que había leído la palabra y no entendía, pero ahora que estoy en el discipulado, si todos podemos hacer nuestra obra que nos corresponde, tenemos un testimonio dinámico. Número 3. Cuando la iglesia ministra con sus dones, los líderes de Dios se manifiestan. Una iglesia que funciona fielmente surge inevitablemente el liderazgo espiritual. Cuando la iglesia ministra con sus dones, surgen líderes, se manifiestan líderes. Cuando una iglesia funciona fielmente, surge inevitablemente el liderazgo espiritual. Y eso es bello, mis hermanos. Esto es bello, ¿por qué? Porque cuando comenzamos con el discipulado, por ejemplo, comenzamos con el discipulado y de repente un hermano se levantó y me dijo, ok, tengo el deseo de evangelizar. Allá. Y de repente otro hermano se levantó, Kevin, tengo el deseo de seguir estudiando. Échale ganas. Y en lo que podemos les ayudamos. ¿Pero por qué? Porque cuando se utilizan los dones, se levantan líderes. Se levantan personas que dicen, yo estoy listo para servir a Dios. Yo estoy listo para hacer más por Dios. Y mis hermanos, si no tenemos personas que digan, yo estoy listo para hacer más, para servir, para enseñar, para evangelizar, para orar, para aconsejar, si no tenemos esas personas, mis hermanos, no podemos crecer como iglesia. Porque una persona, un pastor, no puede visitar a 100 personas. No puede dar 100 consejos. ¿Tú te imaginas lo agotador? Venir, prender, limpiar a veces, poner sillas. Y quiero que sea algo que puedas tocar. Es agotador, mis hermanos, venir, ahorita que estamos acá, ahorita, venir, llegar, abrir, poner sillas, poner bocina, poner la consola, cantar, y después predicar y estar, hermano, no es así, terminamos, quita bocina, quita cable, quita todo, guarda, apaga. Uno termina agotado. ¿Por qué? Porque hacen falta personas que digan, yo estoy listo. No me malentiendan, no sé si se la sé. Por ahí, por favor, digan, yo estoy listo. Creo que Dios está orando y creo que Dios me ha dado el ministerio de ser estoy listo. Dios me ha dado el ministerio de evangelizar, el don el don de ser fiel, el don de tratar a la gente, de recibir a la gente. Estoy listo. Qué bello sería, mis hermanos, que no se nos tenga que perseguir para que sirvamos, sino que con voluntad, con gozo, con alegría y ánimo podamos decir, yo quiero, estoy listo, yo quiero. Me toca a mí. Hoy me toca predicar, me toca enseñar, me toca cantar, me toca hacer el aseo, hacer los talentos. Hoy me toca a mí, me preparo con alegría y gozo. ¿Por qué? Porque sé que esto va a ser de bendición para otros. Maestra de niños, no saben el impacto que hacen en nuestras vidas. Desde niño. Y el niño crece. Y mira, yo estoy tan agradecido con Dios por mi mamá, que no sabe que fue mi mamá, obviamente, pero fue mi líder de alabanza por mucho tiempo, por mis maestros de niños, mis líderes de jóvenes. ¿Por qué? Porque gracias a su obediencia, su instrucción, sus regaños, sus enseñanzas, desde pequeño, aunque hubo tiempos en que no quería ir, hubo tiempos en que me alejé, hubo tiempos en que yo andaba con mis cosas,
aquí estamos. ¿Tú te imaginas, hermana, maestra, que el niño de 2 años, a mi hija de 2 años, que crezca mi hija, tenga 18, que crezca muy, no esté muy chiquito, que crezca 25, 30 años? Y Moy, mi hija y todos los demás bebés, algunos predican, otros enseñan, otros evangelizan y digan, yo me acuerdo de sus clases. Muy bien. Yo me acuerdo, hermana, que nos daba clases y nos daba arroz con leche en los domingos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los dones del Señor. Levantan personas, capacitan personas, bendicen, ministran, pero motivan a las personas. Número 4. La iglesia que usa fielmente sus dones en el poder del Espíritu experimenta el gozo de una gran unidad, amor y comunión en una forma que ninguna cantidad de habilidad, planificación o esfuerzo humano puede producir. Cuando la iglesia usa fielmente sus dones en el poder del Espíritu, experimenta el gozo, unidad, amor y comunión que ninguna habilidad, ninguna planificación y ningún esfuerzo humano puede producir. Nosotros como iglesia podemos tratar y planificar y esforzarnos para convivir, pero cuando los dones son utilizados, encontramos ese amor, encontramos esa comunión, ese gozo. Nos alegramos uno con el otro, nos gozamos, convivimos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque los dones de Dios son para bendición, para edificación, para administración, para motivar a la iglesia. Y es por eso, mis hermanos, que son muy importantes los talentos. Para convivir, conocernos, sentarnos en la mesa. Aunque sea comiendo un chocolatito, sea comiendo un churrito, estamos conviviendo, gozándonos, conociéndonos. Y es por eso, mis hermanos, que hoy te quiero invitar, te quiero motivar a que utilices el don que Dios te ha dado. Pongámonos de pie en esta noche, mis hermanos. ¿Cuáles dones Dios te ha dado? Hay quienes dirán, Kevin, creo que Dios me ha dado dones, pero no me siento preparado o preparada. Es que yo no sé. Mira, vuelvo y lo repito. Es con el poder de Dios. Claro que sí. Si tú deseas estar activo en algún don, claro que sí tiene que haber cierta preparación en tu parte. Estudiar, leer la palabra, claro que sí. Pero todos aquí, mis hermanos, hemos tenido la capacidad para administrar, para edificar, para bendecir al pueblo de Dios. Cerremos nuestros ojos, mis hermanos. Nuevamente, yo quiero hacerte la invitación para que pienses qué dones Dios te ha dado. Mira, con los ojos cerrados, yo he podido conocer a muchos a través del discipulado y puedo decir que hay muchos hermanos que tienen grandes dones. Muchos hermanos que tienen grandes dones para predicar, para enseñar, para evangelizar, para servir. He visto cómo siguen
los jóvenes a ciertas personas, están siempre con esas personas, cómo los niños siguen a ciertas personas, cómo ciertas personas al momento que se necesita hacer algo toman la iniciativa y el liderazgo para dirigir. Hermanos, no dejemos que nuestros dones permanezcan dormidos. No seamos un siervo infiel que entierra el don que Dios le ha dado por miedo. No pensemos que la iglesia, el ministerio es exclusivamente del pastor, del que predica, de sus hijos. No pensemos que yo no puedo por mi edad, por mi conocimiento. Pensemos, mis hermanos, mejor. ¿De qué manera podemos bendecir a la iglesia? Si Dios nos ha salvado, si Dios nos ha guardado, si Dios nos ha dado esperanza y salvación, entonces, mis hermanos, entonces, seamos de bendición. ¿Cómo? Activando nuestros dones del Espíritu. Vamos a ver. Señor, te damos gracias, Padre, que tú eres bueno y tú eres fiel. Señor, gracias porque nos has bendecido de gran manera, Padre. Señor, nos has dado un edificio para congregarnos. Nos has bendecido con un sistema de sonido para cantarte. Nos has dado, Señor, la facilidad de poder modificar y remodelar a una iglesia, Señor. Pero, Padre, a hoy te pedimos, Señor, que nos des personas que gusten servirte y quieran utilizar los dones, Señor. Aquellos maestros que necesitamos, Padre, para enseñar y discipular. Aquellos maestros y maestras de niños que necesitamos para instruir a los pequeños. Aquellas personas, Señor, que son de influencia positiva para los jóvenes. Aquel varón, Señor, Padre, que edifica a otros hombres. Aquella mujer que edifica a otras mujeres, Padre. Señor, te pedimos, Padre, por maestros, predicadores, Señor, evangelistas, consejeros, que hablen con sabiduría, que hablen con amor, que hablen con tu palabra, Padre. Y Señor, si ya los tenemos, Padre, que se activen, y si están activos, que se multipliquen, Padre Dios. Aquellas manos, Señor, que están ungidas con tu gracia para servir. Padre, oramos por estos ministerios, estos dones, Señor. Si los hemos tenido dormidos, si los hemos usado de una manera incorrecta, si hemos tenido una actitud incorrecta, Padre, en cuanto a nuestro servicio, Señor, sé tú obrando en nuestros corazones, Señor. Sé tú obrando en nuestras vidas. Padre, levanta predicadores, maestros, evangelistas, consejeros, personas serviciales, Señor, que te amen, que te sirvan, que sirvan al prójimo, Padre. Músicos, Señor, que no solamente sepan música, sino que sepan tu palabra, que amen tu palabra, sino que te amen a ti. Maestros que no solamente hablen bien, sino que amen tu palabra. Maestros de niños que no solamente los entretengan viendo películas o pintando, Señor, sino que te enseñen tu palabra a través de diferentes maneras, Señor. Padre, que seamos una iglesia que te ame, que te sirva y que se mueva, que se activa en los dones del Espíritu para ganar almas para tu reino. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.